déjame también presentar a quienes nos van a estar acompañando Primero hoy. Vos te quería presentar, bueno, Lourdes, mi compañera. Bueno, hasta que no? llegue Paulino, que está atrasado, vamos a estar hablando con Mariano Kestelboim, economista y profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda, y con Rodrigo Álvarez, economista y CEO de Analítica. ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas noches para los dos, ¿no? Buenas noches. Con una economía que nos tiene un poco a todos atravesados, con baja el dólar, sube la nafta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en un ratito nada más, Paola, me parece... Vos diste el pie, aprovechemos ya que está la presencia de ellos, que nos van a ir ayudando para seguir bancándolo a nuestro querido Paulino, es porque si baja el dólar y baja también el valor del barril de petróleo, ¿por qué sube la nafta? No lo entiendo, tendría que volver a bajar. ¿Qué me quisiera contestar? En Argentina el precio está dolarizado. Históricamente el valor de la nafta en relación al precio del petróleo y al valor del dólar estuvo un poquito más alto, siempre estuvo entre $1 y alrededor de $1.20. Y en los últimos meses había estado un poquito bajo $1, y también el gobierno está de acuerdo con los aumentos de precios y los avala porque recauda muchísimos impuestos a partir del combustible. Alrededor de la mitad de lo que pagás cuando cargas el tanque se lo lleva el Estado. Entonces, para alcanzar la meta de déficit cero, al gobierno le conviene eso. Eso también implica, obviamente, un deterioro del poder adquisitivo de la población, menos competitividad para la economía, contracción del consumo, contracción de las importaciones. Una situación bastante delicada, pero me parece que el gobierno le da luz verde a que las compañías tengan liberalizado el precio y puedan aumentar cuando quieran. Y esos son los perjuicios de tener un gobierno que ha dejado que el mercado gobierne y ha dado un paso al costado, esperando que el libre juego de la oferta y la demanda nos gratifique, pero evidentemente gratifica exclusivamente al sector financiero, a las grandes compañías energéticas y a muy pocas otras empresas. Desafortunadamente, a las pequeñas y medianas empresas en general no le está yendo para nada bien y a la población tampoco. Ahora, no solamente, digamos, sube el precio de la nafta, también suben los taxis, sube el acarreo, sube la BTV. O sea, es un conglomerado de cosas que comienzan en relación, digamos, todo lo que hace la suba de la nafta afecta en diferentes bienes y en diferentes servicios, ¿no? Bueno, evidentemente estamos en una economía, después del dato de septiembre quedó claro que estamos en una economía de alta inflación, ¿no? Entonces, hoy ves que suben los precios de los combustibles, vas a ver que sube el taxi, el transporte, después los aumentos salariales, obviamente que están rezagados. El problema de fondo es que la economía, después de los saltos de tipo de cambio que ha tenido en reiteradas ocasiones y que lo hemos hablado, genera una aceleración después de los precios, y esa dinámica me parece que es la que termina impactando la actividad económica, por lo que digamos, el gobierno ha tomado una decisión bastante drástica, subir las tasas de interés, ponerlas en niveles demasiado elevados para tratar de cortar esa dinámica. El tipo de cambio ahora parece estabilizarse, obviamente después de una decisión, como decía, muy fuerte del gobierno, poner las tasas muy arriba, con una política monetaria muy contractiva, que va a tener impacto en la actividad económica. Ahora está eligiendo o priorizando estabilizar la nominalidad de la economía, estabilizar el tipo de cambio para después ocuparse del resto de las cuestiones a costa de la actividad económica. Pareciera que se perdió digamos, mucho tiempo de aquel fatídico 28 de diciembre donde el gobierno intentó priorizar la actividad económica por sobre la inflación. Ahora pareciera que la decisión del gobierno es tratar de anclar las variables nominales y obviamente la actividad económica va a sufrir en los próximos meses, ¿no? Entonces ahí hay claramente un frente abierto muy grande. Le vamos a dar la bienvenida a Paulino. Claro, digamos, sí, ¿no? dos cracks. Por supuesto, Paulino. Gracias, No, por Está favor, para conocerse en cualquier momento. Lourdes, ni que hablar, Paola, por supuesto. El que llegó tarde soy yo. Había que arrancar, Paulino. Obvio, Vos no estabas caos, y te cubrimos siempre. Un caos en la zona de Palermo, Sí, las dobles sí, filas. tremendo. Porque además es un desaguisado recurrente, marcaba Lourdes lo que va a empezar a ocurrir mañana. Había una placa que es buena para recordarlo, el aumento de la verificación técnica vehicular, pero también el aumento del acarreo, que va a costar ya
entiendo, si lo podemos ver, Vanina, más de 1.400, más de 1.140 pesos, desde los Sí, actuales... un 47%, Paulina. Claro, exactamente. 1.144 pesos la BTV, ahí está, costará 1.400 pesos el acarreo. Los taxis aumentan 18%, la bajada de bandera mañana va a estar un poco más cara, los cigarrillos ya aumentaron y la nafta, naturalmente, que era lo que hablaban y un poco la conversación empezó por allí. Ahora, el fondo confirmó la visita de una misión para el jueves de la semana próxima, viene de Roberto Caldarelli, etcétera. Ha habido una evolución, entendió el fondo, y algunas cosas podrían ser modificadas. Esto es, la idea de las bandas de flotación en vez de mensuales, quizás trimestrales, etcétera. ¿Hay algo en perspectiva de eso o no? ¿Posible? Mira, yo creo que la evolución del último mes ha sido en este frente, que quiero aclarar, en el frente el tipo de cambio ha sido buena. Después de mucha inestabilidad, el gobierno está logrando que el tipo de cambio baje y se ubique en el límite inferior y está bajando la tasa de interés, ¿no? Que es en este termómetro, siempre que bajaba la tasa de interés el tipo de cambio se disparaba, ahora de a pasos. Poquito, ¿no? Porque está en el 68,5 sí, igual, sigue desde el estando 74, ¿no? Bueno, pero hay que pensar que la inflación en septiembre estuvo en 7%. O sea, cuando uno anualiza esa cifra, y seguramente octubre va a estar en el orden del 5%. Bueno, o sea, 5,2 promedio dio para los privados. Sí. Pero el dato del promedio de los analistas en el Banco Central de hoy es que proyectan una inflación del 47,5 para este año. Digamos, si proyecta... Sí, como dice Rodrigo, la tasa de interés real es positiva, con lo cual hay un ingreso de capitales del exterior que vienen a aprovechar el veranito. El carry trade, sí, famoso. Exactamente. Que eso brinda estabilidad Eso en materia el dólar cambiaria. a 36,60. Sí, estamos ahora atravesando una situación muy difícil, especialmente para los asalariados y las pequeñas y medianas empresas, y hay un reacomodamiento de precios continuo. Y esto repercute de vuelta en que la economía nacional va a volver a perder competitividad y seguramente hacia fin de año, que es un momento estacional de alta demanda de dólares, porque hay muchas empresas que realizan ganancias, remiten utilidades al exterior, también hay turismo, que va a ser mucho menos que el año pasado, pero también va a haber un factor de turismo y la expectativa de los grandes formadores de precios y de los inversores financieros internacionales de que como estacionalmente es un momento en el cual hay más presión de demanda, posiblemente traten de realizar algunas ganancias y eso puede impactar en la cotización del dólar. Es por eso que el gobierno, previendo esta situación, acordó con el Fondo Monetario Internacional otro desembolso muy importante para diciembre y seguramente que con esta misión se va a confirmar ese nuevo préstamo. ¿La economía puede rebotar en B? ¿O la economía no necesariamente rebote y en todo caso el escenario y la perspectiva de contracción pueda durar más de lo que el gobierno imagina? A ver, yo creo que la economía va a rebotar, pero digamos, hay que entender en qué situación estamos, ¿no? Todavía faltan varios meses para que eso pase. La economía ha tenido el primer trimestre a diciembre de este año una caída que podría ubicarse entre el 5 y el 7%, o sea, lo hemos charlado, partimos del segundo o tercer subsuelo y de ahí se va a recuperar. Todo indica que el campo va a ser un gran vector de crecimiento, la cosecha pareciera que va a ser buena, todos los indicadores vienen muy favorables, pero eso te acomoda, te puede sumar 2 puntos y medio al crecimiento. Todavía tenés 2,5 puntos que tenés que conseguir y es difícil pensar en que eso pueda venir por el lado de la atracción fiscal porque estamos en un proceso de consolidación, el gobierno va a un equilibrio fiscal, con lo cual, digamos, está con una lógica de sacar más recursos que de inyectar en la economía y la política monetaria para mantener el tipo de cambio en estos niveles tampoco ayuda, no es que hay una atracción, una disponibilidad de crédito, de hecho los datos que son disponibles o que están disponibles muestran una contracción fenomenal del crédito. Y el tercer elemento que sumaría a esta ecuación es la inversión en un año con elecciones, en un escenario muy, diametralmente opuesto desde el punto de vista de las opciones y los modelos de crecimiento hacia adelante, lo que genera es una parálisis. El único componente que puede llegar a traccionar
va a depender un poco de la política de ingresos del gobierno y los salarios, que ahí la verdad que no vemos tampoco, no veo un escenario de fuerte atracción, por lo cual con la suma de todos estos factores lo que digo es que el año que viene va a ser un año de recuperación, pero va a ser una recuperación que no se va a percibir en el bolsillo, no se va a percibir en la calle. Bueno, porque ahí estaba la pregunta, porque hoy la empresa Sindar despidió más personal, los últimos 15 empleados que le quedaban ahí en Navarro, en Rosario. Por supuesto que no es que cerró a Sindar, pero sí esa dependencia y esa línea de producción. Redepa, dueña de la muy conocida fábrica Canal en Lomas de Zamora, en el Parque Industrial de Lavallol, el miércoles despidió 86 trabajadores. Los trabajadores de Sancor en Neuquén fueron despedidos hoy, 30. Venían cobrando efectivamente ya con, digamos, demora, etcétera. Congeniaron, sí, un plan de retiro, mejor dicho, congeniaron una indemnización en 18 cuotas inclusive. Sancor, cooperativa que, como saben, se partió en dos. Una parte la compra Vicentín y la otra parte Adecoagro. Y Paquetá, la fuente laboral más importante de Chivilcoy, me da mucha pena, porque es una empresa productora de calzado, digamos, está tecleando 600 trabajadores. Es el 3% del total de la población activa económica de Chivilcoy. Sé lo que por mi ciudad, por Las Flores, todo el complejo montado en torno a la industria textil y en particular el del calzado, al igual que Coronel Suárez, etc. La pregunta es, todo esto que estamos viendo, porque el presidente dijo no hay despidos masivos. La estadística de recaudación de ayer sobre seguridad social muestra que hay salarios corriendo por detrás de la inflación, pero no necesariamente despidos masivos. Parecería que eso es lo que todavía no genera ese salto cualitativo hacia una especie de tragedia en medio de la crisis. ¿Eso puede contenerse? ¿Hay ahí algo que pueda hacer el gobierno o es inexorable? Yo creo que el año que viene no va a haber recuperación, que la recesión va a continuar. Normalmente en una economía que sufre las condiciones que está atravesando Argentina, lo que ocurre es que el gasto público aumenta para actuar de forma contracíclica. Y este año que viene, mejor dicho, el gobierno nacional ha decidido hacer un recorte muy importante. La obra pública en términos reales va a caer aproximadamente a la mitad. Eso, bueno, está. ¿Y las PPP no pueden parcialmente compensar? No creo en un escenario como el que se viene, de altísima incertidumbre, como decía Rodrigo. Me parece muy difícil que haya decisiones de inversión fuertes que permitan compensar la caída. Creo que va a ser muy duro y especialmente va a haber un alto nivel de heterogeneidad porque es cierto que el sector agrícola seguramente va a tener una cosecha mucho mejor que la que tuvo este año. Turismo va a tener indicadores favorables, se supone. Sí, energía. El sector financiero también. Puede haber algunos sectores, pero me parece que va a predominar la heterogeneidad y los sectores que hoy están en una situación muy crítica, como los que mencionaste. Yo trabajo para el textil, calzado, marroquinería también, juguetes. Están en una situación muy dura. ¿Y eso no les mejoró el dólar a 38 en lugar de a 20? No, porque tienen insumos que están dolarizados en la mayoría de los casos. La energía aumentó más todavía, los combustibles también. Focalizan sus ventas mayoritariamente al mercado interno, el consumo se está cayendo a pedazos, entonces prorratean un volumen de producción, de costos fijos más altos en un menor volumen de producción y de ventas. O sea que lo mata el costo argentino, va. Sí. Puesto en otros términos, que es lo que mata al conjunto de la economía, básicamente. Me parece que hay dos elementos. Yo creo que el sindicalismo también entiende que en esta coyuntura lo principal es preservar los puestos de trabajo. Entonces, probablemente haya una mayor pérdida. La discusión sea, desde el punto de vista salarial sea un poco más, digamos, más condescendiente o más razonable, obviamente no para el empleado, porque obviamente está en una situación de pérdida de poder adquisitivo muy importante, pero hay que entender que las firmas hoy están atravesando por un costo financiero fenomenal, con caída de la demanda. Está, digamos, para todos los sectores hay un proceso contractivo. Entonces, si bien hay heterogeneidad, lo cierto es que, digamos, todos estamos perdiendo en esta economía. Dos cosas finales. Hubo un gremio de la CGT que terminó cerrando una paritaria récord. Fue el de la sanidad, el de Héctor Daer. 45% pactó hoy. Por encima incluso de lo que había logrado Moyano con el complemento de esta semana.
Naturalmente termina decantando el aumento al 25 originario recién el año próximo. Es cierto, los últimos tramos abarcan una cuota de enero y otra de febrero del 5%, o sea que en realidad es 35 hasta diciembre, 10% más en el primer bimestre. También esto será una foto que el gobierno, en términos de ya la perspectiva electoral que está a la vuelta de la esquina y una campaña que se aceleró, etcétera, puede empezar a liberar para intentar compensar en parte y, una vez más, sea el sector privado el que termine pagando los platos rotos y eventualmente trasladando esto a costo y, por lo tanto, eso ser un limitante a la baja de la inflación. Sí, también hay que tener en cuenta que si se desacelera la inflación, los jubilados, pensionados, quienes reciben asignaciones por hijo, que tienen una nueva fórmula de ajuste en función de la inflación pasada, van a tener una recuperación importante. Eso dice el gobierno, efectivamente, el año que viene. Entonces, esa es una beta positiva. Pero me parece a mí que es insuficiente, que el deterioro por la caída del poder adquisitivo acumulado ya es muy fuerte, el consumo está cayendo de forma muy importante. El gasto público tiene un efecto multiplicador en la economía muy importante. Que a la construcción no le vaya bien, eso determina una situación muy difícil para el año que viene. Y un contexto internacional que lamentablemente todavía no hay señales positivas fuertes en Brasil como para dinamizar el crecimiento en la economía local. Sí, es cierto que en la cumbre del G20 va a haber una bilateral entre Vladimir Putin y Donald Trump, se acaba de confirmar, no es menor. Va a haber muchas bilaterales. Hay una misión argentina que va a China con Sanleri, el presidente del Banco Central, la semana que viene. Probablemente haya alguna ampliación del swap con China, curiosidades que tiene la vida, porque el gobierno actual, cuando era la oposición y el kirchnerismo había construido el swap para intentar poner en la reserva cosas que finalmente no eran tan líquidas, etcétera, y que no podían ser usadas como reserva siquiera, de todas maneras terminó recurriendo a ese instrumento como a tantos otros. Pero, Rodrigo, ¿qué es lo que más en qué considerás que está el principal fracaso del gobierno? Con un presidente que dice, hay que bajar los impuestos, pero no me queda otra que subirlos. Hay muchas cuestiones que podríamos charlar. Yo creo que el proceso de endeudamiento ha sido muy fuerte de la Argentina y el salto de tipo de cambio ha recortado un tercio del PBI. O sea, pasamos de un PBI de 650.000 millones de dólares a alrededor de 400.000 millones. Entonces, todos los indicadores de deuda que antes parecían sostenibles en esta dinámica empiezan a crujir. Tuvimos que recurrir al fondo. Prestamista de última instancia. Prestamista de última instancia. Entonces, hoy los inversores lo que dicen es, bueno, el próximo gobierno va a tener que sentarse a negociar nuevamente con el fondo. Entramos en un proceso donde la Argentina por los próximos años va a estar transitando un equilibrio bastante delicado y sin chances de crecer y salir rápidamente, porque se han consumido, el gobierno anterior se consumió los stocks, muchos, energía, sector tarifas, muchos ahorros, reservas de Banco Central, podemos hablar de muchas cosas, pero lo cierto es que este gobierno jugó la bala de plata del endeudamiento y también la consumió. Entonces, ahora queda, digamos, sangre, sudor y lágrimas. Exactamente, vivir con lo nuestro, ya nos endeudamos, ya nos consumimos los stocks, ahora, digamos, nos queda un transitar por un camino más largo hasta el oasis que vendrá en algún momento, ¿no? Hay que cruzar el Rubicón, digamos. Exactamente. Se recibieron hoy, definitivamente. Gracias. Por favor. Me acompañaron a Lourdes, a las chicas, en fin. Un placer, una apertura como siempre. muy especial. Sí, claro, definitivamente. Bueno, gracias a los dos. En el fondo, la pregunta última es, porque del otro lado yo imagino cierto desasosiego, desesperanza, etcétera, porque uno a veces también se convierte en efecto contagio, digamos, todo lo que nos pasa. Y como es tan heterogénea en la realidad, probablemente también haya sectores que digan, pará, yo voy camino a una buena temporada turística, el nivel de reservas es alto, Vaca Muerta es un fenómeno, hoy está activo, sí. Hoy vuelven los que se habían ido, Pérez Compán. Hoy volvimos a exportar gas a Chile, cosa que no ocurría hace 11 años. Bueno, la balanza comercial tal vez cambie. Bueno, se va a invertir la ecuación de hemorragia de divisa fruto del turismo, entonces es probable que algunos dólares empiecen a llegar por una vía que no teníamos. Y después está todo lo del campo que vos marcás, etcétera. Ahora, la sensación general, el termómetro, las encuestas,
el humor marca lo que hablamos nosotros. Hay, de todas maneras, optimismo, yo diría, sustentable, pensando en el mediano plazo al menos, ¿o no? Mirá, yo lo que te digo, y te dejo, Mariano, a nosotros, a los argentinos, no nos gustan las carreras largas. Nos gustan los sprints de 100 metros, ¿no? Entonces, nos gusta el sprint, salimos, recuperación en B, y después nos acurrucamos para esperar el golpe, ¿no? Entonces, me parece que acá no hay atajo. Vamos a tener que construir un proceso que va a ser largo ya, digamos, todas las cosas que podíamos, las reservas que podíamos tomar, las tomamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se construye de ahí? Digamos, si hay un cambio cultural, si hay, digamos, me excede, pero lo cierto es que me parece que tenemos que empezar a construir pensando en el mediano plazo. Yo creo que la gran restricción que tiene Argentina es la falta de dólares. Y ya con este endeudamiento que estamos tomando, va a estar muy ahogado el gobierno. Ya, de hecho, cuando tomamos deuda por más de 100.000 millones de dólares en 2016 y 2017. Y en 2016 la economía cayó, en 2017 no llegó ni siquiera a crecer el 3%. Entonces, ahora, con muy poquitos dólares, que es fundamental para administrar la economía argentina, lo veo muy difícil que pueda crecer. Sobre todo porque ya demostró que no tenía capacidad, ni siquiera con un viento de cola fenomenal, por ingreso masivo de dólares por endeudamiento. Ahora, va a tener que pagar deuda, no este año y tampoco el año que viene, porque va a seguir viniendo los préstamos del Fondo Monetario Internacional, pero muy condicionados a políticas económicas que en el mundo siempre trajeron miseria, destrucción de las capacidades productivas, mucho fracaso, mucha decepción. Entonces, no veo, lamentablemente, que Argentina pueda ser el cisne negro y dar vuelta a esta situación, porque el Fondo Monetario Internacional es muy duro. Quiere que los acreedores financieros cobren lo que le prestaron a la Argentina. Y me parece que se van a poner duros y para eso hace falta que baje el consumo, que bajen las importaciones y que Argentina genere un saldo de cuenta corriente por mayores exportaciones y sobre todo por menores importaciones que permita el pago de la deuda. Y el Fondo Monetario Internacional está siguiendo muy de cerca las cuentas nacionales para que eso ocurra. No veo a un Fondo Monetario Internacional que sea distinto, como dijo Duhovne en aquel momento. Ni con Christine Lagarde en campaña, digamos. Gracias a los dos. Por favor. Gracias. Muy gentiles.